¿Alguna vez sentiste que mientras más la buscas, más se aleja? Le escribes todos los días, intentas ser interesante, le das atención, tiempo, energía, y al principio parece que todo va bien. Responde, sonríe, hay conexión, pero poco a poco, algo cambia. Tarda más en responder, se vuelve fría, pierde el interés, y tú no entiendes por qué. Porque en tu mente hiciste todo correcto. Pero aquí está la verdad que nadie te dice. No es que no le gustes, es que la estás persiguiendo demasiado. Y cuanto más la persigues, más le facilitas olvidarse de ti. Hoy vas a entender por qué pasa esto y qué ocurre exactamente cuando decides parar. Porque la diferencia entre un hombre que atrae y uno que es ignorado no está en hacer más, está en saber cuándo dejar de hacerlo. La mayoría de los hombres comete el mismo error sin darse cuenta. Piensan que para gustarle a una mujer, tienen que estar siempre disponibles. Responder rápido. Escribir primero todos los días. Nunca dejar que la conversación muera. Ser atentos en exceso. Creen que así demuestran interés. Pero lo que no entienden es que el exceso de disponibilidad mata la atracción. Cuando siempre estás ahí, cuando siempre respondes al instante, cuando nunca desapareces, dejas de ser un reto. Y el problema no es que ella quiera juegos. El problema es cómo funciona la mente humana. Lo que es fácil de obtener pierde valor. No porque sea malo, sino porque no genera emoción. Imagínalo así. Si alguien puede tener acceso a ti en cualquier momento, sin esfuerzo, sin incertidumbre, ¿qué incentivo tiene para invertir en ti? Ninguno. Y sin inversión emocional, no hay atracción real. Muchos hombres creen que están haciendo lo correcto siendo buenos, pero en realidad están siendo predecibles. Y lo predecible aburre, no genera tensión, no crea misterio, no despierta curiosidad, se vuelve rutinario. Y cuando algo se vuelve rutinario, la emoción desaparece. Y cuando la emoción desaparece, ella empieza a desconectarse. No porque tú hayas cambiado, sino porque la dinámica lo hizo. Porque sin darte cuenta, dejaste de ser alguien interesante por descubrir y te convertiste en alguien completamente disponible. Y ahí es donde todo empieza a romperse. Ahora necesitas entender algo clave. Una mujer no se enamora solo de lo que le das. Se enamora de lo que siente cuando está contigo. Y aún más, cuando no estás. Las emociones no nacen de la certeza absoluta. Nacen de la duda, de la curiosidad, de la anticipación. Cuando tú estás siempre presente, siempre disponible, siempre predecible, eliminas exactamente eso que genera atracción. La incertidumbre. Cuando no sabe exactamente qué estás haciendo, cuando no tiene acceso total a ti, cuando no puede predecir cada uno de tus movimientos. Su mente empieza a trabajar, empieza a llenar los espacios. ¿Por qué no me escribió hoy? ¿Estará ocupado o con alguien más? ¿Ya no está tan interesado? Y en ese proceso, empieza a pensar más en ti. Aquí está el punto importante. No eres tú persiguiéndola. Es su mente persiguiéndote a ti. Porque el cerebro humano funciona así. Lo que no está completamente resuelto, lo que no es completamente seguro, lo que no está totalmente disponible, genera atención. Y la atención constante se convierte en interés. Mientras tú estabas ahí todo el tiempo, ella no necesitaba pensar en ti, porque ya te tenía asegurado. Pero en el momento en que dejas de estar siempre, rompes ese patrón, y ahí es cuando entras en su mente de verdad. Ahora, esto nos lleva a la parte más importante. Cuando decides dejar de perseguirla, no se trata de desaparecer como un juego, ni de ignorarla para manipularla. Se trata de algo mucho más profundo. Se trata de recuperar tu enfoque. Porque cuando persigues constantemente a una mujer, sin darte cuenta, la conviertes en el centro de tu vida. Tus decisiones empiezan a girar alrededor de ella. Tu estado de ánimo depende de si responde o no. Tu energía se enfoca en llamar su atención. Y eso se siente. No tienes que decirlo, no tienes que explicarlo. La otra persona lo percibe. Percibe que estás más enfocado en ella que en tu propia vida. Y eso reduce tu valor. Pero cuando paras, cuando dejas de escribirle todo el tiempo, cuando dejas de estar disponible en cada momento, cuando vuelves a enfocarte en tus metas, tu rutina, tu propósito, algo cambia. Tu energía deja de ser necesitada y se vuelve segura. Ya no actúas desde la ansiedad, actúas desde el control. Ya no buscas validación, simplemente existes en tu propio camino. Y eso es lo que realmente atrae, porque un hombre que tiene dirección, que tiene cosas importantes en su vida, que no depende de la atención de una mujer,
automáticamente se vuelve más interesante. No porque esté haciendo algo especial, sino porque ya no está persiguiendo. Y en ese cambio silencioso es donde empieza el verdadero juego. Ahora viene la parte que la mayoría no espera, lo que realmente pasa cuando dejas de perseguirla. Al principio, puede parecer que nada cambia. Silencio, distancia, incluso dudas. Y aquí es donde muchos fallan, porque no soportan ese vacío y vuelven a lo mismo. Pero si mantienes tu postura, si no rompes el proceso, algo empieza a moverse. Poco a poco, ella empieza a notar tu ausencia. Ya no estás reaccionando a todo, ya no estás disponible cada segundo, ya no eres tan fácil de tener. Y eso despierta algo en su mente. Curiosidad, empieza a revisar si le escribiste, se pregunta por qué estás diferente. Recuerda conversaciones contigo y sin darse cuenta, empieza a invertir. Tal vez te manda un mensaje, tal vez responde más rápido, tal vez intenta llamar tu atención de formas sutiles, no porque estés haciendo magia, sino porque cambiaste la dinámica. Antes tú dabas todo, ahora ella tiene que poner de su parte, y cuando una persona invierte, se involucra emocionalmente. Ese es el punto clave. La atracción no crece cuando tú haces todo, crece cuando la otra persona también participa. Y al dejar de perseguirla, le das el espacio para hacerlo. Pero aquí es donde tienes que tener cuidado, porque muchos entienden esto y lo aplican mal. Piensan que se trata de ignorar completamente, de volverse fríos, de actuar como si no les importara nada. Y eso destruye todo, porque una cosa es no perseguir y otra muy diferente es desconectarte. Si desapareces sin razón, si respondes con indiferencia forzada, si actúas como alguien que no eres, ella lo va a notar. Y en lugar de generar atracción, vas a generar rechazo. Esto no es un juego de manipulación, es un cambio interno. Se trata de equilibrio, de no estar encima todo el tiempo, pero tampoco ausente sin sentido. De responder, pero no inmediatamente siempre. De mostrar interés, pero sin necesidad. De estar presente, pero con límites. Porque al final, la clave no es lo que haces con ella, es lo que haces contigo. Si tu vida está vacía, vas a querer llenarla con atención. Pero si tu vida tiene propósito, la atención se vuelve un complemento, no una necesidad. Y ahí es donde todo cambia de verdad. Porque cuando no necesitas perseguir, es cuando naturalmente dejas de hacerlo. Y cuando eso pasa, no solo una mujer lo nota, todas lo hacen. Ahora llegamos a la parte final, donde todo se entiende de verdad, porque el objetivo nunca fue dejar de perseguirla como estrategia vacía. El objetivo es entender qué tipo de hombre eres cuando lo haces. Cuando tú dejas de perseguir a alguien, pueden pasar dos cosas. La primera, que te desesperes, regreses al mismo patrón y todo vuelva a lo de antes. La segunda, que realmente cambies tu enfoque de vida. Y esta segunda es la que lo transforma todo. Porque cuando dejas de girar alrededor de una persona, empiezas a girar alrededor de ti mismo. Tus metas vuelven a importar, tu rutina se ordena, tu mente se despeja. Y sin darte cuenta, te vuelves más estable emocionalmente. Ya no estás reaccionando a mensajes, ya no estás esperando validación, ya no estás dependiendo de respuestas. Estás construyendo algo propio y eso cambia cómo te perciben los demás. Porque la gente no se siente atraída por el que persigue, se siente atraída por el que avanza. Pero aquí viene la verdad más importante de todo esto. Si haces esto solo para que ella vuelva, ya perdiste el punto. Porque en el momento en que tu enfoque sigue siendo ella, sigues en el mismo círculo. El verdadero cambio ocurre cuando dejas de verla como el centro. No porque no importe, sino porque tú importas más. Y cuando eso pasa, la dinámica cambia sola. Puede que ella vuelva a buscarte, puede que no, puede que muestre más interés, puede que desaparezca, pero tú ya no estás reaccionando igual, porque ya no estás operando desde necesidad, estás operando desde elección. Y esa es la diferencia entre un hombre que persigue y un hombre que atrae. Uno necesita, el otro elige, y al final, eso es lo que realmente define todo. Así que la próxima vez que sientas ganas de perseguir, recuerda esto. No se trata de perderla o ganarla, se trata de no perderte a ti mismo en el proceso. Porque cuando te eliges a ti primero, todo lo demás empieza a acomodarse solo. Y ahí termina el juego y empieza tu vida real.